Buen día a todos. Muchas gracias por la presentación, Gabriel, y por la oportunidad de mostrarles una experiencia de calibración remota para piranómetros. Antes de ir a piranómetros, voy a explicar con detalle el sector, el tipo de instrumentos. Pero antes de ir a esta parte, yo quisiera mostrarles un poco cómo surgió esa necesidad dentro del ámbito nacional como un sector emergente, precisamente un sector económico emergente y con sus necesidades meteorológicas. Nosotros estamos como grupo de trabajo dentro de la Dirección de Óptica y Radiometría, y la Dirección de Óptica y Radiometría está en la Dirección de Metrología Física. Entonces, atendemos cuestiones de, por supuesto, lo más visible, iluminación, que es fotometría, pero también está la parte de radiometría, o sea, la medición absoluta de potencia óptica. Y dentro de ese ámbito, empezó hacia el año de 2014 la interacción con empresas en el área de aprovechamiento de radiación solar. Y entonces, la radiación solar es un caso muy particular en términos radiométricos. O sea, los que estamos en laboratorio de radiometría, usualmente operamos con luz monocromática, láseres en general. El amplio espectro es algo un poquito más complicado. Y entonces, por supuesto que hay patrones para esto y en el país estaban en desarrollo. Sin embargo, la necesidad de las empresas que empezaban a fabricar calentadores solares en México eh, requirió que hubiera sistemas de medición, específicamente instrumentos como piranómetros o celdas solares de referencia, para medir la radiación solar, que era el insumo para caracterizar pues, un calentador solar, por ejemplo, la eficiencia térmica de un calentador solar. Esas empresas, pues, fabricaban termotanques donde se contiene el agua caliente, pero también fabricaban, colectores solares. Los primeros colectores solares, quizás ustedes lo recuerden, pues, son estos colectores metálicos. Uno los ve como una placa plana, por dentro hay tubos y captan la energía solar. Y entonces, para medir la eficiencia con la que podían transformar la energía recibida del sol en agua caliente, había que hacer pruebas de rendimiento. Y para eso se requería piranómetros o un sistema de medición de radiación solar. O sea, cuantificar la energía que recibía para cuantificar la energía que salía del sistema, ¿no? Del calentador solar. Entonces, esa fue la primera interacción que hizo que ese sector llegara al SENAM solicitando calibración de piranómetros en principio. Entonces, como les decía, el piranómetro es un instrumento que mide radiación solar que es de amplio espectro. Y entonces en el SENAM hubo la necesidad de implementar dentro del laboratorio de radiómetro crogénico, pues un sistema para medir amplio espectro con una incertidumbre razonable. Y así fue como se solucionó primero la cadena de trazabilidad para piranómetros basados en los patrones primarios y secundarios que tenemos disponibles en el laboratorio y que con gusto podrán ver aquellos que visiten esta área, ¿no? Nosotros partimos de un radiómetro criogénico. Es un instrumento que recibe luz monocromática, láseres, y entonces cuantifica cuánta potencia óptica, ¿no? Le llamamos flujo radiante, pero realmente es potencia óptica, se obtiene de ese láser y con eso calibra patrones secundarios. Y todo esto con trazabilidad a unidades eléctricas. Entonces nosotros generamos un watt eléctrico, lo comparamos con el watt óptico, le damos valor a los instrumentos y calibramos. Pero así como se cuenta esto, pues no es simple para calibrar amplio espectro. Un piranómetro recibe luz de todos los colores, la visible que nosotros vemos. Y entonces había que hacer un paso intermedio entre detectores de luz monocromáticos, aquellos que tienen responsividad para una longitud de onda específica, y detectores que pueden recibir luz de amplio espectro y cuantificar solo su energía. Entonces, el siguiente paso inmediato fue, pues, cuantificar a partir del radiómetro criogénico una cadena de medición para pasar con detectores que tienen respuesta plana en longitud de onda, o sea, que pueden recibir cualquier color, medir su potencia y finalmente con esos detectores calibrar piranómetros en campo.
La meta de calibrar piranómetros en campo, o sea, in situ, siempre fue visualizada desde un inicio. Sin embargo, estaba lejana en aquel tiempo. Nosotros empezábamos, pues vamos a darle servicio en los laboratorios de CENAM. Entonces, desarrollar un método para calibración interna de radiación solar, de medición de radiación solar. ¿Cómo se realizó? Bueno, pues hay un sistema basado en termopilas, los cuales se pueden comparar y entonces por medio de una fuente de iluminación de alta intensidad se genera la radiación equivalente a un sol, o sea, 1000 watts metro cuadrado, y se calibran esos piranómetros en laboratorio. Al mismo tiempo, pues se adquirió y se puso en marcha un simulador solar de área pequeña, y con ese simulador solar también se podrían hacer las primeras comparaciones para celdas de referencia, que es otro método para medir radiación solar. Entonces, esto empezó a caminar proveyendo trazabilidad en las mediciones de radiación solar. Finalmente se empezaron a hacer comparaciones en exterior con los piranómetros calibrados por nosotros, pues, comparaciones exitosas, y se empezó a desarrollar ese sector, yendo ahora hacia el área de fotovoltaico. Y entonces los fabricantes de paneles solares, de módulos fotovoltaicos, requerían la calibración de simuladores solares de área grande, instrumentos que calibran todo el módulo para medir su eficiencia eléctrica. También se desarrollaron patrones para ese aspecto. También se desarrollaron patrones para calibración de instrumentos muy específicos, que son los trazadores de curvas, IB. Esos son instrumentos de diagnóstico muy usados en campos solares para diagnóstico de módulos o cadenas de módulos. Son como los multímetros que cualquier eléctrico tiene que usar en mantenimiento. Y entonces había que calibrarlos, se desarrolló un instrumento relacionado. Eh, También había la necesidad de calibración en masa por parte de laboratorios secundarios, y se desarrolló un instrumento afín por medio de un piranómetro calibrado, poder calibrar piranómetros por comparación en forma automática dentro del laboratorio. Hasta que finalmente pudimos llegar a esta parte, que es quizás la interesante en este foro, de calibraciones remotas. O sea, calibrar piranómetros en los sitios donde está la estación meteorológica en campos fotovoltaicos. Esto se ha hecho únicamente en este momento para campos fotovoltaicos. O sea, campos de gran extensión, donde tienen varias estaciones meteorológicas, entre ellas medición de radiación solar, y que lo ideal es no retirar los instrumentos que están siendo usados para el monitoreo del insumo principal de la planta, que es la radiación solar. Entonces, la radiación solar se mide como insumo en ese sistema meteorológico, adicional a los que se miden para control de módulos, que son celdas solares de referencia. Tienen propósitos diferentes, pero el que nos atañe en este momento es la calibración de piranómetros en forma remota. Y entonces, nosotros recibimos periódicamente piranómetros para calibración en laboratorio. Sin embargo, el ideal para muchos de esos clientes es no tener que retirarlos de sus campos de generación. Y la forma en que se solucionó la cuestión es usando métodos de comparación, como el que se muestra aquí. Es un método muy convencional usando una plataforma común para dos o más piranómetros, en donde ambos reciben radiación solar, independientemente de la altura que podrían tener, debido a que la radiación solar tiene una divergencia muy baja, o sea, es un frente plano, digamos. La uniformidad de la radiación solar, con un día despejado, por supuesto, es precisamente una referencia. Pues usando este plano de medición, teniendo piranómetros calibrados, uno puede instalar un sistema para la medición de los piranómetros patrón, que fueron previamente calibrados en el CENAM o en algún otro lugar, y ser comparados en forma directa, sin mover, durante 3, 4, una semana, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Cada día
obtienen 84,000 datos, y esos datos deben de ser procesados de acuerdo a criterios. Esa es la parte delicada del asunto. Y deben ser subidos a la nube, o idealmente, así es como en este momento hemos trabajado, recopilados de la nube y procesados. Después de procesados, ya se puede emitir un certificado con la desviación o el factor, depende de lo que el cliente requiera en sus sistemas SCADA, para la corrección de la medición de radiación solar que ellos hacen en sus campos. Eh, ¿Qué se hizo en campo? Esencialmente, pues requiere capacitación el personal que va a montar los piranómetros patrón. Muchos de esos personas están altamente capacitados porque montan muy frecuentemente reemplazos de sus sistemas de medición, no solo piranómetros, higrómetros de medición de velocidad de aire, etcétera. Y entonces, en estaciones meteorológica típica, a una altura de 5 o 6 metros, están colocados los piranómetros y en ese caso se coloca uno o dos patrones adicionales al piranómetro que está montado. Una vez nivelados, te miden allí por 3, 4, 5 días, depende de las condiciones ambientales. ¿Qué otros aspectos son muy importantes de considerar? Pues la velocidad de respuesta de los instrumentos y los intervalos de radiación a los que quieren ser calibrados. Esos instrumentos son razonablemente lineales, sin embargo, para baja radiación se pueden desviar, por lo tanto requieren un factor diferente que para radiación convencional arriba de 500 watts metro cuadrado. O sea, e eso es necesario conocerlo dependiendo de las condiciones en las que el cliente va a usar los instrumentos. Y finalmente, pues calcular la incertidumbre de ese tipo de calibraciones, que por supuesto es mayor a la incertidumbre de los patrones que están allí colocados, ¿no? ¿Cuál es el reto en la parte de digitalización aquí? Por supuesto que todo se podría optimizar, como os ha comentado Carlos Galván, con los certificados digitales, porque los datos de este tipo de calibraciones ya están en la nube. Eh, pero algo que yo veo con más potencial es, una vez definidos los criterios de selección de datos, o sea, de los outliers en las mediciones con los clientes, los algoritmos podrían hacerse automáticos. En este momento están automatizados por medio de criterios lógicos en hojas de cálculo, pero pueden ser automatizados con inteligencia artificial si se le explica de la gran cantidad de datos que se tienen disponibles, los criterios de selección a un algoritmo automático. Eso beneficia, pues lo veremos en un futuro, pero son oportunidades de aplicación directa de este tipo de tecnologías novedosas digitales, ¿no? En particular, esta experiencia con una de las empresas grandes de aquí del país fue muy fructífera para nosotros porque echamos a andar los criterios meteorológicos que ya se habían diseñado, pero además probamos que la selección de datos, eh, a pesar de ser abundantes, no es tan compleja y con reglas lógicas se puede operar esa cantidad de datos, 84,000 por día, durante los días que se requieran y descartar aquellos que no son óptimos para la medición, aquellos que están como hoy. Son días nublados o que hay solamente radiación difusa. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para, pues, quien va a operar el sistema y quien va a requerir el servicio de calibración, ¿no? Y solo se aplica, o al menos en nuestra área, a este tipo de sistemas remotos que en donde se puede fácilmente colocar un patrón adicional y que ellos mismos podrían rotar el patrón y calibrar todos los piranómetros que están ubicados en forma remota. Remota geográficamente, porque los campos de generación usualmente no están tan cercanos a las ciudades, normalmente, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les quería compartir. Yo quiero agradecer al grupo de trabajo que me apoya. Somos 4 personas, en este grupo de trabajo, de medición de radiométricas, potencia óptica, y 2 nos dedicamos a esta línea de trabajo de medición de radiación solar, ¿no? Entonces, con gusto podrían contactarnos, yo estaré también aquí,
Y si están en las visitas de nuestros laboratorios, podemos discutir más ampliamente de otros temas como fotovoltaica, que es una parte y sector económico emergente que no tiene vuelta de hoja, va a continuar creciendo en el país, porque es una forma de generación muy económica de energía eléctrica, ¿no? Y también los patrones relacionados con ese sector. Les agradezco mucho su tiempo y su atención y con gusto su interés en el lobby.